Primera de Corintios, versículo 18 y hasta el versículo 31. Sin embargo, vamos a leer solamente algunos de los primeros versículos. Dice la palabra del Señor así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por, diga conmigo, la locura de la predicación. Cierre sus ojos sin perder esta cita bíblica. Padre, aquí estamos, Señor. Guíanos, habla a nuestras vidas. Que en esta mañana, ya prácticamente tarde, podamos ser instruidos por tu Espíritu a través de la palabra. Recuérdanos las palabras del Señor Jesucristo y guíanos en el conocimiento hacia toda verdad en la palabra. Nos ponemos en tus manos. Guíanos, mi Señor, y habla a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada, hermanos, compartíamos sobre las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Quiero tomar el contexto desde allí porque para el tema del día de hoy, uno de estos partidos que se formó en la iglesia de Corinto ejercía una grande influencia sobre ellos. Veíamos cómo el apóstol Pablo exhortaba a los discípulos en Corinto diciéndoles: ¿acaso está dividido Cristo? Veíamos las raíces de las palabras en el griego. Veíamos los partidos o las facciones en las que la iglesia, la comunidad completa de la iglesia de Corinto estaba dividida. Algunos de ellos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos. Otros decían: yo soy de Cefas. Y por ahí había algunos que decían: y yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo viene y les dice: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso el cuerpo de Cristo está fraccionado? Una pregunta, hermanos, cuya respuesta sería tan lógica que esta, hermanos, sería un rotundo no. Sin embargo, hermanos, la influencia que la iglesia de Corinto por un lado recibía por la cultura a la que ésta pertenecía era una influencia también fuerte y grande. La iglesia de Corinto, hermanos, siendo esta establecida en una ciudad griega, recibía su influencia, hermanos, tremendamente, decíamos, por todo ese pensamiento griego. Un pensamiento, hermanos, filosófico tan fuerte, un pensamiento, hermanos, tan profundo que ejercía su influencia en todas las esferas de la sociedad de Corinto. La iglesia de Jesucristo no se salvaba de esto. Recuerde que la iglesia de Corinto, hermano, estaba formada por muchísimas personas que todavía eran esclavos. Había entre ellos también quienes eran libres, quienes, hermano, tenían una solvencia económica completamente opuesta a la de un esclavo. Había gente, hermano, en esta iglesia que simple y sencillamente, hermanos, lo podemos decir así, que era rica, materialmente, solventemente, hermanos, tenía tanto, hermanos, que eso mismo llevaba a ejercer cierta humillación, ciertas cosas que a Dios no le agradaban, como el hecho de también hacer acepción de personas, hermanos, sobre otros. Todo esto, hermanos, conllevaba, además, escúchelo, una serie, hermano, de permisos que ellos consideraban que era Dios quien se los otorgaba. Y entonces Pablo les hace ver y les dice:
El cuerpo de Jesucristo no está dividido. Y ni aún conmigo, ni aún si yo he bautizado a algunos de ustedes, dice, ni aún con eso es motivo para que algunos digan que pertenecen a una facción o a un partido con mi nombre. Quiero decir, hermanos, puntualmente que ni Cefas, ni Apolos, ni Pablo, hermanos, deseaban que se formaran estos grupos en la iglesia de Corinto bajo sus nombres. Es más, Pedro, hermanos, ni enterado. Apolos seguramente igual, ni siquiera enterado. Sin embargo, Pablo, al enterarse, ¿verdad?, por algunos que trabajaban en la casa de Cloé, se entera de la situación que estaba pasando en Corinto respecto a divisiones, contiendas. Y entonces Pablo les explica: aquellos que dicen que yo soy de Pablo representaban a los gentiles. ¿Cuántos lo recuerdan? Gentiles que, escuchen esto, habían sido hechos libres por la cruz de Cristo, por la obra de Cristo habían sido libres del pecado. Pero la libertad que ahora tenían en Cristo, escúchela, la habían convertido en libertinaje. Se fueron al extremo opuesto. La libertad que Cristo les había dado, ellos la estaban convirtiendo en libertinaje. Y entonces, por causa de esto, eran señalados y criticados como personas que no merecían siquiera el sacrificio del Hijo de Dios. Y explicábamos, hermanos, que si es Cristo quien nos reconcilió con el Padre en esa cruz, quien perdonó nuestros pecados para que, arrepintiéndonos de estos, vivamos en una vida nueva, ¿cómo entonces hemos de volver a vivir en los mismos pecados de los cuales Cristo nos ha hecho libres? Por lo tanto, el Evangelio no es, hermano, un libertinaje. El Evangelio es vivir libre, escogiendo ser esclavos de Jesucristo. Amén. Y entonces tenemos el partido de Apolos. El partido de Apolos, hermano, era tal que eran aquellos cristianos que en la iglesia, escuche esto, se sentían muy inteligentes, muy doctos. Se llegaban a sentir por causa de ello superiores a los demás. Humillaban a los demás, haciéndolos ver como ignorantes. Eran cristianos que generalmente, hermano, desarrollaban un conocimiento de las Escrituras, de manera que, profundizando tanto en estas, muchas de las veces impedían la obra que el Espíritu Santo pudiera llevar en ellos. Pero eso sí, se creían, hermano, mucho. Se creían se creían superiores a los demás, y por causa de eso también eran criticados y desacreditados por tener esa actitud. Pero luego vienen, hermanos, los de Cefas o Kefas. Este grupo estaba representado por el apóstol Pedro, o Petros, que significa piedra. Este grupo representa a los cristianos dentro de la iglesia de Corinto con una influencia fuerte del judaísmo. Es decir, cristianos que creían que todavía tenían que realizar las obras de la ley para poder tener el agrado de Dios. Cristianos que creían que solamente haciendo obras podían tener la salvación, la justificación y el agrado de Dios en sus vidas. Y entonces viene Pablo y, poniendo sobre la mesa estos tres partidos, Pablo se da cuenta de algo. ¿Y sabe de qué se da cuenta? De que los creyentes en Corinto, habiendo comenzado bien en el Evangelio, comenzaron a perder la verdadera naturaleza de este. Y entonces Pablo comienza a explicarles precisamente sobre esta naturaleza. Les empieza a hablar de que no es un libertinaje, de que no es un conocimiento profundo o la ciencia por medio de la cual podamos obedecer o agradar a Dios, y mucho menos les hace ver que tampoco era por medio de las obras que podíamos alcanzar esa salvación delante de Dios. La salvación no es por obras. Sin embargo,
las obras que debe de haber en nuestras vidas debe de ser por causa de esa salvación que ahora tenemos. Amén. Y deben de ser buenas obras. Debemos de tener un buen testimonio por la salvación que ahora usted y yo tenemos. Pero Pablo, hermano, se propone explicarles todo eso. Pablo, hermano, da en el punto exacto diciéndoles: el problema que ustedes tienen, hermanos corintios, es que están olvidando el verdadero significado del Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasaba aún? Había por allí algunos que decían: es que yo fui bautizado por Pablo, a mí me bautizó Pablo. Y entonces por eso Pablo aclara lo siguiente tocante al bautismo, diciendo que el único propósito que tiene es de incorporarnos a la membresía de la iglesia del Señor. En otras palabras, el bautismo en agua da la evidencia de que podamos ser incorporados al cuerpo de Jesucristo. Amén. Y entonces por eso Pablo dice: solamente bauticé a Gayo, a Crispo, y luego añade también a la familia de Estéfanas. Y de ahí en más, no recuerdo si he bautizado a otro, pero es más, les dice: recuerden que a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y ahí es donde vamos a partir el día de hoy. La predicación del Evangelio. ¿Sabe? Yo quiero presentarle un panorama y quiero que en su cabecita usted se lo imagine. Le hablé hace un momento de la influencia cultural, de las tradiciones que Corinto, siendo una ciudad griega, tenía, hermano, de su propia nacionalidad, de su propio razón de ser, de su propia cultura, de su propia idiosincrasia. La influencia griega, hermano, era tremenda. Pensadores, filósofos ejercían, hermanos, sus doctrinas sobre estas ciudades griegas de una manera tan fuerte que, escuche esto, lograban crear discípulos de sí mismos, y entonces se formaban precisamente esos grupos en las ciudades, porque unos pertenecían a cierto filósofo, otros a cierto pensador y otros, y así, y se dividían en facciones las ciudades. ¿Se da cuenta de que eso era lo que estaba pasando en Corinto, en la iglesia, dentro del cristianismo? Ahora, con eso lo que le quiero decir es que para los griegos, escuche esto, para aquel primer siglo era importantísima la oratoria, la exposición de un argumento, la presentación de un pensamiento, la oratoria. Aquellos filósofos de quienes yo le hablo, valiéndose de artes, valiéndose de maneras, valiéndose de estudios, hermanos, concernientes a ello, lograban cautivar a las personas de manera que éstos terminaran siendo sus discípulos. Entonces, con ello quiero pedirle que se forme un panorama en su cabeza. ¿Cuál? El del hecho de que la predicación de la palabra de Dios tenía bastante competencia. Tenía bastante, hermanos, competencia. Pablo tenía que ser un buen predicador. Pablo tendría que exponer claramente las Escrituras. Pablo tenía que esforzarse por presentar el Evangelio de una manera, escuche esto, que la gente se diera cuenta que estaba por encima de todo ese pensamiento filosófico que cautivaba a las masas. De hecho, quiero decirle esto: en aquel tiempo, hermanos, se consideraba la oratoria como una especie de magia, porque por medio de esta podían ganarse, hermanos, podían hechizar a aquellos que los escuchaban. Hablaban tan bonito, actuaban de una manera tan preciosa, que la gente, hermano, quedaba cautivada, quedaba pasmada por las palabras, sin importar el mensaje. Podrían incluso, escúchelo, mentirles, pero si lo decían de una manera, hermanos, tan bonita,
a aquellos que daban cautivados, hermanos, de manera que se entregaban a aquellos pensadores y filósofos al grado de convertirse en sus discípulos. Y no nos es de extrañar que muchos de ellos ni siquiera entendían el mensaje de aquellos filósofos, pero eran discípulos de ellos. ¡Qué tremendo! Se creían muy doctos. Ese tipo de influencia, escúchelo, es lo que Pablo, a partir del versículo 18, comienza, hermanos, a explicar, de manera que tal vez era es decir, el partido de este siervo de Dios llamado Apolos, el que más estaba ejerciendo su influencia en la iglesia de Corinto. ¿Y sabe por qué le digo eso? Por todo lo que vamos a ver el día de hoy. Si le expliqué hace un momento en el contexto, en la introducción, que el partido de Apolos eran personas que se sentían muy cultas, muy doctas, muy inteligentes, muy superiores a los demás, ese era el tipo de pensamiento que el apóstol Pablo trataría de hacerles ver que no era correcto, sino que por encima de todo ello estaba el Señor Jesucristo. Y qué tremendo, hermano, era la tarea que Pablo tenía que llevar a cabo. Escuche esto: si ya las divisiones que había, si ya las contiendas que había en la iglesia eran complicadas, ahora añádale el ingrediente de tenerle que explicar a los corintios creyentes la verdadera naturaleza del mensaje de la palabra de Dios. Así que Pablo tendría, hermanos, que competir, por así decirlo, con muchos filósofos y pensadores, muchos maestros, hermano, que eran considerados así por toda esta ciudad, por toda esta cultura. Y Pablo tendría que defender, tendría que poner en alto el nombre del Señor Jesucristo ante todo ese pensamiento, hermanos, tan materializado, tan, hermanos, lleno de orgullo, de altanería, tan lleno, hermano, de un conocimiento que en lugar de que los acercara a Dios, los estaba alejando de Él. Y ahora yo quiero, hermanos, pedirle que me ponga mucha atención por lo siguiente. Tal vez usted dirá: pastor, pues yo no me considero una persona así. ¿Cómo? Bueno, pues yo no tengo mucho conocimiento, yo no tengo ni la prepa, tal vez, yo no sé, ¿verdad? Tal vez usted pudiera decir: yo no me considero una persona muy culta, muy docta, no tengo una carrera, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero le voy a decir algo: eso no le exime de que pueda haber dureza en su vida. No sé si me estoy explicando. A veces creemos que una persona orgullosa es una persona, hermanos, que tal vez tiene una carrera, que tiene un título, que tiene, hermanos, ciertos logros en su vida en el ámbito profesional. Sorpresa, le quiero decir que no es cierto. No es regla, no siempre es así. Usted puede conocer a una persona humilde, sencilla, que no tenga todo eso, y aún con todo, hermanos, y eso, tener un corazón tan orgulloso, tan altivo, tan soberbio, que su manera de pensar lo hace ver a los demás de una forma inferior. Así que ¿se da cuenta de que nadie estamos exentos de padecer algo como esto? Usted no diga: es que yo no tengo, es que yo no hice, yo no estudié, yo no logré, yo no terminé. Cuide mejor su corazón, porque aún en lo que usted cree carecer, en ello se puede formar dureza y hasta orgullo en su vida. ¿Y sabe? Eso es lo que la palabra de Dios tiene que hablarnos hoy en esta mañana a todos los que estamos aquí. Amén. Así que acompáñenme nuevamente al versículo número 18. Vamos a comenzar a leer a partir nuevamente desde este pasaje. Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es ¿qué? Dígalo conmigo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra que Pablo utiliza y que tenemos escrita nosotros como palabra, en el griego es la palabra logos. La palabra logos la podemos traducir como mensaje. En otras palabras, podemos decir entonces que Pablo estaba diciendo, porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Pablo habla de dos efectos, pero antes de hablar de esos dos efectos, yo le preguntaría, ¿cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje que nosotros pudimos ver en esa cruz? Tal vez pudiéramos por un lado pensar y decir, pastor, pues bueno, todas las cosas que Cristo tuvo que padecer para poder permanecer en esa cruz, es decir, su pasión, su sufrimiento, todas las acciones de dolor, todo momento de horror que Cristo vivió en la cruz. Pudiéramos pensar que el mensaje de la cruz es eso, pero déjele digo algo más. El mensaje de la cruz no es tanto todo lo que Cristo pasó, sin que lo minimicemos. Claro que Cristo sufrió y lo hizo de una manera que ninguno de nosotros seguramente hubiéramos podido tolerar, aguantar, haber hecho lo que Él hizo. Sin embargo, el mensaje de la cruz es aquel en el que Dios, escúchelo, le estaba diciendo a todo el mundo que en esa cruz les estaba dando la oportunidad de reconciliarse por medio de la obra de su Hijo, reconciliarse para con Él, para con el Padre. Ese es el mensaje de la cruz. Quiere decir que cuando nosotros volteamos a ver esa cruz, lo único que podemos ver es el amor de Dios. Podemos ver la iniciativa de Dios que me dice, en esa cruz murió mi Hijo para que tú, creyendo en Él, en lo que Él hizo, puedas tener acceso a mi presencia, reconciliarte conmigo, volver a lo que fue en un principio, ser esa relación que el pecado destruyó, restaurada, para que tú tengas un acceso libre y completo a mi presencia. Así que ya lo sabe. Cada vez que usted voltea a la cruz, cada vez que usted vea esa cruz, recuerde que en esa cruz el Padre nos estaba reconciliando consigo mismo a través de la vida del Hijo de Dios. Amén. Pero en este mismo versículo, el apóstol Pablo, hermano, nos habla de dos efectos que ese mensaje de la cruz lleva a cabo en la vida de las personas. No se me distraiga, sigan. ¿Cuáles son esos dos efectos? Los dos efectos de los que este versículo nos habla, por un lado, es de que el mensaje de la cruz es locura. Y por el otro, que el mensaje de la cruz es salvación. Y yo le pregunto, ¿para usted qué fue? ¿O para usted qué es? ¿O para usted qué ha sido? ¿Es locura o es salvación? ¿Sabe? Para los que no creen, es locura. Para aquellos que endurecen su corazón, para aquellos a quienes usted se acerca y les presenta el Evangelio, Dios le bendiga. Quiero darle unas palabras, me permite. Quiero hablarle acerca del amor de Dios. Y cuando esa persona lo rechaza, no quiere oír el Evangelio, esa persona está tomando como una locura el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque su rechazo al Evangelio parte del hecho de que no puede creer que la obra de otro en la cruz le pueda dar así de fácil salvación y vida eterna. ¿Y sabe qué se necesita tener para que el efecto segundo se lleve a cabo en la vida de una persona en la forma de salvación? ¿Sabe qué es lo que se requiere? Se requiere creer, se requiere fe. Por lo tanto, si cuando yo le hice la pregunta hace unos segundos, ¿de qué fue para usted el mensaje de la cruz? Si fue locura o ha sido para salvación, si usted me dice que es para salvación en su vida, significa que usted tiene fe en lo que otro hizo a su favor. Significa que usted ha creído en la obra del Hijo de Dios, que usted, por lo que Él hizo, usted sin hacer nada,
usted ahora tiene salvación y vida eterna. Dese cuenta cómo estaban los corintios. Los corintios, hermanos, no solamente estaban divididos, sino que estaban peleados. Había contiendas, había un pensamiento, hermano, filosófico, de un conocimiento tan profundo en una cultura que ejercía su influencia sobre el mismo evangelio, que muchos de ellos negaban al Señor, no creyendo que por la obra que otro hizo en la cruz pudieran tener salvación. Pero ¿sabe algo? El mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Y sabe por qué es poder de Dios? Porque tiene el poder para salvarnos. ¿Cuántos somos salvos por ese poder? ¿Cuántos somos salvos por ese poder? ¿No lo dijo el apóstol Pablo también cuando le escribió a los romanos? En el primer capítulo y versículo 16, ¿cuántos se lo saben? Él dijo, porque no me avergüenzo de qué. Porque no me avergüenzo de qué. No me avergüenzo de qué. Del evangelio. ¿Por qué? Dice, porque es poder de Dios. ¿Y poder de Dios para qué? Para salvación. Para salvación a todo aquel que cree. Hermano, necesitas creer. Iglesia, necesitamos creer. Volver a nuestro principio. No busquemos en otro lado. No vayamos a otra fuente. El poder de Dios está en la fe que tengamos en la obra que Él hizo a favor de nosotros en la cruz. Volvamos a ese principio. Toda imposibilidad en tu vida, toda debilidad en tu vida, todo límite en tu vida, todo aquello que vienes arrastrando en tu vida, necesitas volver al evangelio de Jesucristo, a creer en Él, en la obra que Él hizo por ti, reconocer que otro tomó tu lugar, humillarte delante de Dios, arrepentirte, cambiar, buscarlo con todo tu corazón y creyendo en Él, hermanos, poder experimentar el poder de Dios en tu vida, quien te salva. Amén. Así que, iglesia, Pablo le estaba diciendo a los corintios la verdadera raíz, la verdadera esencia del evangelio. Tengamos cuidado, porque aquí quiero abrir un paréntesis y explicar lo siguiente. ¿Sabe que lo que pasó con los corintios en aquel primer siglo sigue pasando al día de hoy, en este tiempo? Valga la redundancia, sigue pasando al día de hoy en los tiempos que estamos viviendo. Al día de hoy, hermano, la gente se está separando de la verdadera esencia del evangelio. Están creyendo quién sabe qué otras cosas. Están yendo en pos de quién sabe qué otras cosas. Principalmente están buscando al hombre. Están buscando la preparación de un hombre. Un hombre que sea docto, un hombre que sea culto. La gente hoy en día está buscando, hermano, la fama, está buscando la inteligencia. La gente hoy en día está buscando un montón de cosas por medio de las cuales están perdiendo la esencia del evangelio. Iglesia, el día que aquí dejemos de predicar la palabra de Dios, vaya hacia otra iglesia. Pero mientras prediquemos la palabra de Dios, anhele, ame y obedezca la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, en el siguiente versículo, qué hermoso, vamos a continuar. El apóstol Pablo, para establecer esta defensa del evangelio, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sabe que esta es una palabra que el profeta Isaías habló? Isaías 29 versículo 14 dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué era lo que Dios estaba hablando a través de Isaías? El pueblo de Israel, escuchen, había desviado su camino, su propósito de seguir al Señor, siguiendo, hermano, los pasos de hombres. Hombres, hermano, que les hablaban bonito. Hombres, hermano, que se creían muy inteligentes, muy estudiosos, muy estudiados. Gente, hermano, que se creían muy cultos o muy doctos. Entonces, la nación de Israel, en lugar de escuchar, óigalo,
en lugar de oír la palabra de Dios, estaban siguiendo preceptos humanos, palabras de hombres, argumentos del pensamiento del corazón de los hombres que, como le digo, se sentían muy, tenían muchos títulos, tenían una preparación, hermano, que con ella hacían que todos los demás, mire, se quedaran así asombrados, y por medio de eso decían: oh, este hombre tiene la unción, este hombre tiene la palabra, este hombre hay que seguirlo. Y entonces por eso Dios habla a través de Isaías y les dice: voy a despertar la atención de mi pueblo con algo grandioso. ¿Y sabe cómo lo iba a hacer? Dice aquí que iba a hacer que desapareciera la sabiduría de aquellos hombres que se creían mucho. Iba a hacer que desapareciera la inteligencia de aquellos que se creían muy entendidos. Y si uno se pone a pensar, hermano, pues ¿qué tiene eso de grandioso? ¿Qué tiene eso de grandioso? Es como si el inteligente del salón, que siempre se saca 10, está llorando porque ahora se sacó un 9. ¿Usted conoció a alguien así en la escuela? ¿O usted fue a lo mejor así? Puro 10, puro 10, puro 10, ¿verdad? Usted era de 10. Y el día que se sacó un 9, ahí estaba chía. Ahí estaba llorando porque se sacó un 9. Eso es lo que iba a hacer el Señor. Iba a confundir, iba a hacer que toda la sabiduría, hermano, de los sabios del pueblo, de los entendidos de la nación de Israel, se confundiera, desapareciera. ¿Para qué? Para que ellos ya no enseñaran al pueblo y entonces volvieran su corazón al Señor. ¿Se da cuenta de lo que Pablo está tratando de hacer con los corintios? ¿Se da cuenta de lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Por qué estamos buscando, hermano, al hombre? ¿Por qué estamos siguiendo preparación? ¿Por qué estamos siguiendo preceptos humanos? Dígame, eso solamente nos aparta del Señor. Lo que el Señor quiere es que nuestra mirada permanezca en Él, que su palabra, su mensaje permanezca en nosotros, de manera que no nos movamos ni a derecha ni a siniestra, ni a diestra ni a siniestra. Amén. Hermano, esto es lo que Pablo estaba tratando de hacer. Dios estaba prometiendo, hermano, la influencia, la retórica, la reflexión, hermano, que eran tan admiradas en la iglesia de Corinto en todo ese tiempo. Escuche, no podían llevar al conocimiento de Dios a las personas. Pero la gente no lo entendía. La gente estaba allí buscando al hombre. La gente quería escuchar cosas agradables, cosas por las cuales seguir a otra persona. La iglesia de Corinto estaba experimentando esto, escúchelo. Esto estaba sucediendo. Por eso le vuelvo a decir que seguramente el partido de Apolos era el que más estaba ejerciendo su influencia sobre los demás en la iglesia de Corinto. Y póngame atención, la iglesia de Corinto era una iglesia grande, era una iglesia numerosa, dividida en esos partidos que le digo, pero el más fuerte de estos era muy probablemente el de aquellos que decían: somos de Apolos. Somos de Apolos. ¿Qué lo influencia a usted? ¿Qué lo vislumbra? ¿La elocuencia de una persona? ¿La preparación de un pastor? ¿Qué le vislumbra a usted? ¿Sabe que en la iglesia evitamos mencionar nuestros títulos? Pero ¿sabe que hay iglesias donde, se presenta al pastor como la eminencia que es para el mundo, como la eminencia que es para Dios?
Y pareciera que sus títulos van delante de esa persona cuando la persona se encuentra muy lejos de una verdadera relación con Cristo. Y yo le pregunto, ¿qué lo influencia a usted? ¿Qué le gusta a usted escuchar? Si usted es una persona a quien le gusta que le halaguen sus títulos, usted va a buscar una iglesia donde un pastor, donde una persona que esté al frente haga lo mismo. Es decir, un hombre a quien le guste que le halaguen por todos los títulos o todas las cosas que ha alcanzado, todos sus logros en su vida. Si usted busca a una persona así, escúchelo, es porque usted es una persona igual, que le agrada el halago a otro, porque al mismo tiempo usted está buscando que con usted se haga lo mismo. Pero ¿sabe qué decía Pablo? Pablo decía que yo mengüe. Pablo decía, yo tengo todo eso por basura. Y qué tremendo es, qué tremendo es, qué tremendo es que hoy en día, hermanos, se presenta a los siervos de Dios con tantos títulos como si estos valieran algo delante de Dios, cuando delante de Dios debiéramos de tomarlos por basura. ¿Me estoy explicando? Si usted busca un lugar así, es porque a usted también le gusta que con usted se haga lo mismo. En donde hay un lugar donde se halague a un hombre, donde se alabe a un hombre, habrá personas en donde el mismo corazón de esas personas que estén allí les guste que con ellos o ellas se haga lo mismo. Así que yo le quiero decir algo. Evitamos hablar de eso y darle la gloria al Señor. Amén. Darle la gloria a quién? A quien la merece. ¿A quién? A Cristo. Amén. Era lo que Pablo les estaba diciendo. Corintios, ¿por qué son tan creídos? ¿Por qué se les subieron los frijoles a la cabeza? ¿Por qué tanto orgullo, tanta dureza? ¿Por qué? Recuerden lo que dice Isaías. Se los recuerda con el propósito de hacer volver su corazón a Cristo. Iglesia, no te separes de Dios. Iglesia, no vayas en pos del hombre. Iglesia, no busques lo que a ti te agrada. Iglesia, humíllate delante de Dios. Pon tu mirada en el Señor y no te separes de Él. No pierdas la esencia de Cristo en tu vida. Y dije todo esto por motivo de la influencia que en estos últimos tiempos estamos viviendo. Tiempos peligrosos, donde la figura del hombre es más importante que la de Dios. Ahora, siga conmigo. En el versículo siguiente, Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire, el sabio, el escriba, el disputador de este siglo eran símbolos de inteligencia, eran símbolos de gente, hermano, muy preparada, símbolos de educación. Una educación con la que ellos creían, hermanos, que era la forma correcta de agradar a Dios. Ahora yo quiero decir algo sin que se malentienda. No estoy diciendo que como pastor estoy en contra de que estudie, de que se supere, de que nuestros jóvenes se preparen, terminen una carrera. Jamás estoy diciendo eso, sino que eso es bueno y agradable delante de los ojos del Señor, que es, hermano, favorable, es de provecho, y cuando se tenga la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo, prepararse, pero jamás, de los jamases, anteponer el conocimiento de un logro con el Evangelio de Jesucristo. Ese es el punto. Amén. Por lo tanto, Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el orador de este siglo? El que disputa. Había, hermano, mesas redondas, había, hermano, debates, se juntaban
aquellos que eran, fíjese bien, maestros, a debatir sobre puntos teológicos, sobre puntos filosóficos, y entonces generalmente salían de pleito. Los discípulos de estos, unos con otros, terminaban en disputas, terminaban en contiendas que generalmente a veces también rayaban en violencia física. Y entonces, iglesia, Pablo les dice: ¿dónde está el sabio? A ver, ¿quién se cree muy docto? ¿Quién se cree muy bueno en la oratoria? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pablo les hace una pregunta, dice: ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y entonces Pablo comienza, hermanos, a demostrar todavía más, de una forma más clara, el poder de Dios para salvación. Acompáñenme al verso 21. En el verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? ¿O por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la locura de la predicación. Amén. Dios, hermanos, en su sabiduría trastornó la sabiduría humana para que no fuera la jactancia del hombre la que un día dijera: yo tengo la capacidad de justificarme delante de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Dios, hermano, en su sabiduría haría que la inteligencia de los entendidos, que la sabiduría de los sabios se trastornara, desapareciera, se confundiera, para que no fuera la jactancia del hombre la que pudiera hacerle sentir que podría justificarse delante del Señor. ¿Me estoy explicando? Hermano, por lo tanto, le quiero decir algo. El orgullo a Dios no le agrada. La altivez a Dios no le agrada. Dios no puede trabajar con eso. Para Dios eso es dureza. Para Dios es eso que Él lo ve de lejos. Dios no habita allí. Dios, hermano, no convive con un corazón altivo. Tenga estudios o no, tenga logros o no. Recuerde lo que le dije. Aún personas que pudiéramos decir que son muy sencillas, son muy humildes, corren el riesgo, hermano, de endurecer su corazón, de sentirse, hermanos, superiores a los demás. Iglesia, la altivez, el orgullo, la dureza, la resistencia de corazón a Dios no le agrada. Y cuando Él ve eso, Él trastorna esa sabiduría, la confunde, para que no sea el corazón del hombre el que se jacte delante de Él y pueda llegar a decir que por sí mismo o sí misma se puede justificar o puede agradar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos, la salvación solamente viene por la obra de la cruz. Sigamos, dice verso 22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Vamos a leer hasta el 24. Pero nosotros predicamos a Cristo ¿cómo? A un Cristo que crucificado. Ponga atención, dice: para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Que escuche, Dios a través de la vida de Pablo llevaría a cabo una excelente defensa del evangelio ante un pensamiento griego que estaba influenciando a la iglesia, que los hacía sentir muy, para que el evangelio de Jesucristo ocupara la preeminencia en todo. Esto me hace recordar cuando Pablo llegó a Atenas. Allí en el libro de los Hechos lo predicamos. Cuando Pablo llega a Atenas, cuando llega a esta ciudad, cuando ve, hermano, la idolatría, cuando ve todos los dioses que en esta ciudad había, toda una cultura, hermanos, tan llena de un Dios y de otro, de toda la influencia que había en el mundo. Encima un conocimiento griego ateniense, hermanos, en medio del cual el apóstol Pablo comienza a predicar.
a poner en alto el Evangelio de Jesucristo. Y sabe, Pablo no lo haría con miedo. Pablo no lo haría, hermano, con intimidación. Pablo predicaría dignamente el Evangelio de Jesucristo en un lugar donde la sabiduría del hombre predominaba tanto que sin duda muchos descartarían el Evangelio de Jesucristo. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando. Jóvenes o personas que terminan una carrera y llegan a creer que su carrera es superior al Evangelio, que su título les da el derecho de humillar a los demás o de sobajar el conocimiento del Señor. Y entonces se llenan de una jactancia tal que saben, en lugar de que se le den gracias a Dios, quien les ha permitido terminar una carrera o hacer o lograr un título, el hombre o la mujer, el joven, el adulto, el niño, quien sea, llena su corazón de tal jactancia que eso se convierte en una resistencia para que Dios pueda trabajar en su vida. Y es triste, hermano, es triste que gente que comienza bien, escuchen, preparándose, pierde la perspectiva de esto y termina poniendo encima del Evangelio sus logros. Y repito, no estoy enseñando que sea malo estudiar. Jóvenes, estudien, prepárense. Papá, mamá, si tienes la oportunidad de hacerlo, aprovéchalo y hazlo. Pero jamás cometas el error de poner por encima del Evangelio tus logros. Entrégale mejor tus logros al Señor. Y pon siempre el Evangelio de Él por encima. Amén. Hermano, Pablo les habla aquí de cosas muy importantes. Dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Habla de una avidez que la gente tiene de buscar, de alcanzar, de conseguir. Misma avidez que hoy en día podemos experimentar nosotros. Es que ya no estoy conforme en la iglesia. Es que ya siento que ya no me llena. Es que siento que aquello, siento que el otro. Es que ya no experimento. Y pregúntate por qué. Pregúntate por qué. ¿El problema será de la iglesia o el problema será allí en tu corazón? Pablo dice, la iglesia de Corinto está formada por judíos, está formada por griegos, está formada por gentiles. Y caramba, dice el apóstol, los judíos piden señales. Oh, quieren ver, quieren sentir, han dejado de experimentar y por causa de eso, por las cosas que hay en su corazón, no están conformes. Y los griegos, dice, que bárbaros, los griegos siempre están buscando sabiduría, siempre están buscando una buena oratoria, siempre están buscando el conocimiento. Total, dice Pablo, la gente nunca está conforme con nada. Y creo que Dios tiene que hablar a nuestra vida en relación a eso, ¿no le parece? Yo le quiero decir, la iglesia del Señor Jesucristo no es un circo. La iglesia del Señor Jesucristo no debe de ser un lugar de espectáculo. No es un show. La iglesia del Señor Jesucristo no es exhibicionismo. La iglesia del Señor Jesucristo es su evangelio, es el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. La iglesia del Señor Jesucristo no es lo que yo quiero ver. La iglesia del Señor Jesucristo es a quien yo me debo de sujetar. Y tristemente terminamos diciendo, es que ya no siento, es que ya no veo, es que ya no me agrada, es que ya no me gusta. Pero te has puesto a pensar que todo eso es por lo que hay en tu corazón. Has permitido que en tu corazón crezcan raíces de dolor, de amargura, de carnalidad, raíces en tu vida que te han estado separando de la esencia del evangelio. ¿Sabe? Un día le voy a hablar de los regalos que me dejó mi madre con su partida.
algo tan precioso. Pero en su momento lo haré. Pero sabe, cuando estaba yo estudiando estos pasajes, este pasaje de la palabra para predicar, yo me daba cuenta, hermano, del verdadero principio o esencia del Evangelio, que muchos cristianos hoy en día están perdiendo. Y entonces ya consiste para muchos cristianos estar en un lugar donde se les hable bonito, donde haya gente preparada, donde se les halague o se halague a quien está al frente, lugares donde haya show, exhibición, lugares donde salga humo. Padre Santo, a ver si no me censuran, ¿verdad? Casi que parece un antro, una discoteca. Se está perdiendo la esencia del Evangelio, el respeto a la palabra, el temor a Dios, el orden, la decencia, los principios bíblicos. Hoy en día el hombre está ávido de señales, de sabiduría, quiere oír, quiere ver, quiere sentir, cuando todo eso es un reflejo de la carnalidad que trae en su corazón. Y si yo no veo, no me gusta, cambio y me voy a otro lugar. Y si yo no oigo, y si yo no tengo, y si yo no siento, cambio de lugar y me voy a otro. Cuando Dios te iba a bendecir, cuando Dios te estaba bendiciendo, cuando Dios estaba haciendo una obra en tu vida. Entiende ahora lo que Pablo les quería decir también a los corintios. Les dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escuche, dice, para los judíos es ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. ¿Por qué, hermano? Pablo les dice que para los judíos Cristo crucificado es tropezadero. ¿Por qué? ¿Lo quiere saber? Se lo voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no creyeron que Jesús fuera el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque entre otras cosas murió en una cruz. Y sabe que en la ley de los judíos, en la ley de Moisés, estaba escrito que aquel que moría en una cruz era maldito o anatema. Por lo tanto, entonces decían, no puede ser nuestro Mesías, el gran Rey soberano que nosotros esperamos, que va a someter a todas las naciones de la tierra y nos va a restaurar. No puede ser Él, porque Él murió como un anatema. Entonces, el Cristo crucificado era tropezadero para los judíos. En otras palabras, no pueden creer. Y sabe que hasta hoy en día muchos judíos no pueden creer que Jesús fue o es el Mesías. Siguen con ese tropiezo en su corazón, siguen con esa dureza. ¿Y qué hablarle, hermano, de los gentiles? Para los gentiles es locura, escuche, porque para muchos gentiles el sacrificio de Jesucristo es visto como algo insignificante y hasta como algo absurdo. No sé si a usted le ha pasado que platica con alguien y le dice a usted, esa persona le dice, pero si yo no le pedí a Jesús que muriera por mí, Él lo hizo porque Él quiso, pero yo jamás se lo pedí. Ven pequeño la obra de Jesús. A ver, iglesia, reacciona, despierta. ¿Estás entendiendo el punto? Los judíos no creen que Jesús sea el Mesías porque murió en una cruz, además de otras cosas. Y los gentiles ven así, miren. Muchos gentiles, no digo que todos, somos salvos nosotros, somos gentiles. Hemos creído, amén. Pero para muchos gentiles ven como absurdo el sacrificio, la muerte de Jesucristo. ¿Eso qué? Lo ven insignificante. Hasta uso de mofa o burla hacen de la obra de Jesús en la cruz. Y entonces Pablo dice, esa actitud de judíos o de gentiles puede llegar a predominar dentro de la iglesia. Que de hecho en Corinto estaba pasando.
Qué tremendo, imagínense, en un culto de la iglesia de Corinto estaban alabando a Dios, imagínense, todos cantando. Cantaré al Señor por siempre. Y luego de repente por ahí alguno gritaba: ¡Maldito Cristo! Pero como estaba la alabanza, nadie se daba cuenta y todos seguían alabando al Señor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, ¡maldito Cristo! Y entonces Pablo, en un culto, detecta eso y dice: nadie que hable por el Espíritu de Cristo llama anatema al Señor. Y entonces les pone una corregida, les pone una exhortación, hermano, una corrección, que les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y comienza el apóstol Pablo a poner en orden tocante a ese tema, porque en el fluir que ellos creían que era del Espíritu de Dios, escuchen, estaban llamando a Jesús maldito, anatema. ¿Se dan cuenta de los riesgos, hermanos, de perder la esencia del Evangelio? Significa que con mi vida, escuche, aunque no lo haga con palabras, con mi vida, con el conocimiento del Evangelio, puedo estar llamando con mi testimonio anatema a Jesús. Y esa dureza, ese orgullo, esa altivez, con eso estamos llamándole igual al Señor Jesucristo, porque conociéndole estamos perdiendo la esencia de su palabra en nuestras vidas y le estamos llamando a Él anatema. Eres anatema, Jesús, porque aunque te conozco, mira, vivo de otra manera, vivo como me da mi gana, vivo humillando, vivo poniéndome encima de los demás, vivo perdiendo la esencia del Evangelio que me permite pecar, que me permite mi placer, que me permite hacer lo que yo quiero. Y lo hago con el conocimiento tuyo. Tremendo. Vamos a terminar. ¿Qué le parece? Verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que ¿quién? ¿Que quién? Wow. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Todavía no les hablen, hermanos, ven, es la primera llamada, es para que la gente se anime, ¿sí? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Wow, Pablo, hermano, ya me lo imagino, ¿verdad? Estaba escribiéndolo. Pero me lo imagino, hermanos, allí en el anfiteatro griego, ¿verdad? Rodeado de maestros de filosofía, de teología, de ética. Y entonces Pablo defendiendo el Evangelio ante una multitud que iban, hermano, también sus discípulos, defendiendo el Evangelio y diciendo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces, hermanos, aunque los hombres consideren que, escucha esto, que el camino de Dios pueda llegar a ser necio y hasta débil, Dios es más sabio y Dios es más fuerte que todos los pensamientos del hombre. Amén. Oh, gloria al Señor, hermano. Alaba a Cristo, gózate en Él. Vamos a continuar, verso 26 en adelante. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué nos pide que observemos? Nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? El llamado que hemos recibido de Cristo. ¿Cuál es el llamado que hemos recibido de Cristo? La salvación principalmente. Entonces Pablo nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra salvación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo sabía cómo estaba formada la iglesia de Corinto. Pablo sabía que sí, había ricos, había solvencia económica, pero también había gente pobre, gente, hermano, humilde, que eran muchos de ellos esclavos.
¿Y un esclavo qué tiene? Un esclavo ¿qué tiene? Nada. Ni su vida le pertenece. Su vida le pertenece a otro. Había ese contraste en la iglesia. Por eso Pablo dice que no hay ni muchos poderosos ni muchos nobles. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Él. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo que acabamos de leer? Hermano, que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a los poderosos. Amén. A aquellos que con la dureza de su corazón no se pueden acercar a Dios. A aquellos que por su solvencia, a aquellos que por su manera de pensar, su conocimiento que tienen, les impide creer en Dios y acercarse a Él. Pero dice la palabra que de lo vil, que de lo menospreciado, que de lo débil, Él escogió. Dios nos escogió para avergonzar a lo fuerte. Amén. Así que, hermano, gloríate, alaba, gózate en el Señor. Amén. Porque hemos creído en el mensaje de la cruz. Porque nuestro corazón no se endureció, y roguemos que no se endurezca para permanecer en el mensaje de la cruz. Amén. Gloria al Señor, hermano. Cuando yo leía esto, yo me gozaba y yo decía: Señor, gracias, porque todo es por ti y todo es para ti. Gracias, Señor, porque mis logros son nada, y lo que yo haya alcanzado a hacer te lo entrego, porque quiero que tú sigas ocupando la preeminencia en mi vida, porque reconozco que de lo más vil me escogiste para avergonzar a los fuertes. ¿Qué le parece, iglesia? Y sabe que en parte ese es el tipo de regalo que me dejó mi madre. Sabe, venía atravesando unas situaciones complicadas. El domingo pasado, la iglesia vacía. No vinieron. Celebramos acción de gracias para una jovencita. Su familia estuvo aquí. Y yo me sentía mucho con esa carga de muchas cosas en mi vida, en mi corazón, la tristeza de no verlos. Y el lunes vengo a dar mi clase de instituto bíblico contento, gozoso, a darle como siempre lo mejor a mi Señor. No lástimas, no migajas. Y me paré aquí con el grupo del instituto y comencé a dar la clase. Señor, tú mereces lo mejor. Defender tu palabra, el evangelio, ponerlo en alto ante cualquier sabiduría del hombre. Terminé mi clase, sentí en mi corazón mucho ir a la casa de mi mamá. Y le dije a mi esposa, eran las 9 de la noche, le dije: vamos, es tarde, pero vamos. Ya no le avisé a mi hermano. Y llegando allá, entro rápidamente al baño. Y cuando me estaba lavando las manos, escucho el llanto de mi hermano. Acababa de partir mi madre. Y sabe, yo le decía al Señor, Señor, ahorita no. Ahorita no me siento preparado, no siento esa fortaleza. Traigo muchas cosas en mi vida, Señor. Ella siempre me decía: Dios está contigo, Él te respalda. Dios está contigo, Él te respalda. Y sabe que de muchas cosas ella ya no se enteró.
Pero siempre me decía eso, además de preguntarme: ¿cómo está la iglesia, hijo? ¿Cómo te fue en el hospital? Y entonces yo le decía al Señor: Señor, no me siento preparado. Pero Dios es más sabio y es más fuerte que nosotros. Y me dejó un regalo precioso a mi madre. Y entonces entendí de lo que iba a predicar el siguiente domingo, hoy. Y es algo por lo que hoy alabo a Cristo. Porque Él me enseñó que de lo débil Él escogió para avergonzar a lo fuerte. Que de lo vil Él tomó para avergonzar a aquello que se siente muy eminente. Y entonces yo levanté mi mano delante del Señor y le dije: Señor, aquí estoy. Y aún al atravesar por este dolor, aún al atravesar por estas circunstancias, al atravesar por este proceso, yo levanté mis manos y yo le dije: Señor, aquí estoy, y voy a hacer las cosas como a ti te agradan, y voy a hacer, Señor, siempre las cosas de una manera como se espera que sean para ti. Y mire, y con todo y el dolor de tener aquí a un lado el féretro del cuerpo de mi madre, hace 10 años así tuve el de mi papá, yo quise entregarle al Señor algo bonito, algo precioso, una alabanza, una palabra con la cual el nombre de Cristo quedara en alto, porque ese fue el regalo que me dejó mi madre, la oportunidad de levantarme sintiéndome débil para avergonzar a lo fuerte. Y sabe, sí, no le miento, sí me costó un poco de trabajo de momento, pero yo veía a un hombre como Pablo esmerándose en hacer las cosas, así como yo veía el ejemplo de una mujer quien siguió sus pisadas haciendo lo mismo. Y entonces dije: Señor, no puedo darte menos. No aprendí así de mis padres, no me lo enseñaste tú así, no lo aprendí así de Cristo. Así que agarramos todo eso y dijimos: vamos adelante. Amén. Y allí estaba Pablo, y Pablo estaba diciendo: nos llaman locos, somos débiles, nos ven insignificantes, hasta sin valor. Pero de ahí tomó Dios para avergonzar a lo oculto, a lo fuerte, a lo eminente, a lo importante. Pero sobre todo, dice Pablo, no te jactes. No dejes crecer orgullo en tu corazón. Sigue siendo humilde para que en esa humildad sigas manteniéndote en la verdadera esencia del Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Verso 30. Ya vamos a acabar casi. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Segunda llamada. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿qué más? Justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo vuelve a citar nuevamente las Escrituras. Ya lo hizo en Isaías y ahora lo hace en Jeremías. En Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a ponernos de pie.
La predicación de hoy se llamó Dios es más sabio y más fuerte. ¿Y sabe cuál es el punto de esta? Que jamás perdamos el rumbo, que jamás perdamos nuestra brújula espiritual. Que el punto de la palabra que Pablo le estaba explicando a los corintios era no la sabiduría que ellos tuvieran, sus recursos, no todo aquello que ellos humanamente de lo cual pudieran echar mano, lo cual les estaba haciendo perder el evangelio. Y el punto para nosotros sigue siendo el mismo: que no haya dureza, que no haya altivez, que no haya orgullo en nuestra vida, ni por nuestros logros y ni aún por nuestros fracasos, ni por la solvencia o por la falta de esta, ni por ningún motivo en nuestra vida, sea que Dios te use o no, sea lo que sea en tu vida, jamás debes de perder el punto, el rumbo que es Él quien merece la gloria, que es Él quien te escogió, que es Él quien te llamó. Y Pablo lo dice así: pues mirad vuestra vocación, que no somos ni ricos ni poderosos, que no somos eminentes, que no somos ni aún nobles, sino que de lo vil y de lo menospreciado Él escogió para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a la riqueza, para avergonzar al conocimiento, para avergonzar a la eminencia. Dios te llamó, te escogió. No pierdas esa humildad, no pierdas la esencia del evangelio, no pierdas el hecho de que otro tomó tu lugar en la cruz. No es ni siquiera por ti, sino que es por el amor del Padre, sino que fue por la elección de Él que hoy tú y yo podemos estar de pie delante de Él. Y si has de gloriarte en algo, gloríate en el Señor. Amén. Gloríate en Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 15, verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y uno de los versículos más conocidos por los cristianos, ¿acaso no señala el amor del Padre sobre un mundo perdido? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No es ni siquiera por nosotros. Él nos escogió. Fue Él quien lo hizo. Méritos no teníamos. No merecíamos su gracia. Merecíamos su ira. Pero Él nos escogió, y por medio de que Él nos amó, nos llamó, nos dio salvación, para que hoy tú y yo le alabemos a Él, porque Él lo merece todo y nosotros nada. Él lo merece todo, nosotros nada. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y quiero concluir con las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Él dijo: las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía: mis logros los tengo ahora por basura. Se los entrego a Cristo para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe. La justicia que es de Dios, decía él, por la fe, a fin de conocerle. Era lo que Pablo más anhelaba, conocer a su Maestro. Él dijo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, decía él. No que lo haya alcanzado ya, insistía, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también yo tomado, o sea, asido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, él decía, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al premio, a esa recompensa, a esa victoria, a ese premio en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para Pablo nada, pero para Cristo todo. Y tú decides en esta hora decirle lo mismo al Señor. Señor, para mí nada, todo es para ti. Mis logros, mis títulos, lo que haya en mi vida, todo lo que haya en mi vida, te lo dedico a ti. Te lo dedico a ti. Porque yo reconozco que tú estás por encima de todo. De todo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Démosle un aplauso fuerte al Maestro. Aleluya. Gloria al Señor.